Bienvenido nuestro querido Alejandro Rubinstein, el experto en apellidos, experto en genealogía, y como yo lo he descrito alguna vez, un hombre culto, políglota y titular de la sección El origen judío de tu apellido de enlace judío, a través de la cual analizó miles de apellidos. Nos da mucho gusto tenerte en esta entrevista. Y te queríamos preguntar eh, acerca de que en 2015 España y Portugal decidieron otorgar la nacionalidad a los descendientes de sefardíes para resarcir de alguna manera los daños que se les habían hecho. Te quería preguntar por qué hay tantos candidatos de México y América Latina y qué es lo que aporta un pasaporte español, portugués y por lo tanto de la Unión Europea. Muchas gracias, May, ante todo por recibirme siempre, tanto en este video como también me recibes en las páginas de Enlace Judío. Muchas gracias. Y efectivamente, el tema de la obtención del pasaporte español y portugués se deriva de una necesidad prácticamente muy extendida, pudiera yo decirlo, en los países emergentes. ¿Y por qué emergentes? Pues porque no es solo una situación económica la que está detrás de ellos, sino que también es una situación política de un tanto de inestabilidad que ha hecho que muchas personas busquen la posibilidad de tener una segunda nacionalidad o tercera en algunos pocos casos. Y esa nacionalidad la procuran que sea comunitaria, de la comunidad europea, y ante la posibilidad de así lograrlo, lo procuran con sus raíces hispanas o, en su caso, sus raíces lusitanas. El poder obtener ello no es un asunto de poca monta, es algo que cuesta mucho trabajo, porque si bien muchas personas tienen apellidos, sobre todo en lo que es Latinoamérica, de origen hispano y en algunos casos también portugués, eso no necesariamente les conduce a la obtención del pasaporte. ¿Por qué tanta gente? Que es la pregunta puntual. Pues la realidad es de que es producto de que las situaciones económicas y políticas no son lo más convincente en estos momentos en Latinoamérica. Hay una razonable estabilidad en España y Portugal, pero más allá de eso, la gente que está procurando obtener ese documento le permite romper las fronteras que, salvo Inglaterra, el resto de los países que integran el continente europeo, casi en su totalidad, abren las puertas para que puedan tener derechos adicionales a el solo hecho de portar un pasaporte y poder cruzar las fronteras de manera libre. ¿Cuáles son entonces esos beneficios de un pasaporte en la Unión Europea? Todo tiene derechos, pero perdón. ¿Qué nos permite o qué le permite a las personas que aplican recibir? ¿Qué reciben? Por lo pronto reciben un documento de identidad importante. Este documento de identidad, como todo, da derechos, pero también da obligaciones. Si una persona empieza a tener ingresos, tiene que definir el régimen fiscal al cual se va a adherir. Si va a ser, voy a hablar de México, que es lo más práctico para ti y para mí, si va a decidir tener ingresos en la Comunidad Económica Europea y pretende declararlos allá, tendrá que notificar también a la autoridad mexicana de dicha situación. Y en algunos casos va a tener que definir de plano cuál es la autoridad fiscal que prevalecerá, si la hispana, por dar un ejemplo, o la mexicana. Esa es una obligación importante. Pero derechos también tiene derechos, como todos los miembros de la Comunidad Europea, a poder tener una educación superior. Se habla de una educación superior gratuita porque prácticamente así se maneja en países europeos. Hay naturalmente escuelas superiores de paga, pero también hay muchas escuelas de muy alto nivel que son del Estado y que por lo tanto aparentemente son gratuitas. No es de que sean de un costo mensual o que tengan que pagar alguna colegiatura.
más bien corresponde a la manera en que el Estado le devuelve a sus ciudadanos, de alguna manera, los impuestos que ha recibido y se los devuelve con educación, que es una manera muy correcta de tener esa interrelación entre gobierno y gobernados. Es una posibilidad, pero no es una garantía. La posibilidad se da por el hecho de tener pasaporte. Pero la garantía se le van a dar primero al que viva en el país. Y de hecho, parte del trámite que invita a España es sí tener pasaporte, pero también ven a vivir al país. Esa es una pretensión que pudiera parecer perversa, pero es natural. Si te voy a dar un beneficio, pues lo único que pido es de que seas partícipe de la sociedad, que cumplas con las obligaciones para que puedas hacer uso de los derechos. Pero me parece que el fundamental de los beneficios es la educación. Pero no es obligatorio vivir en el país, ¿o sí? No, es recomendable. Y cuando digo que es recomendable es porque si tú vives en España y yo no, y tú tienes el pasaporte y yo no, ya no quiero decir que tú seas nativa de España, que eso te daría naturalmente un derecho superior. Pero si tú moras en el país y yo moro en México, la posibilidad de que obtengas tu educación superior a que yo la obtenga es mucho mayor, evidentemente. Esta es una especie de cascada de beneficios y se le da al que pues, está más apegado al país. Esa es la manera en que quisiera yo aclararlo. No es un requisito absoluto, pero tampoco es una garantía sin costo alguno, sin tener que estar presente, sin tener que hacer nada por el país y con solo presentarse y tener el pasaporte, pretender tener la educación que le corresponde más a quienes viven ahí y a quienes son nativos del país. Alejandro, sabemos que ahora ya venció el plazo para aplicar por la nacionalidad española, pero queda la nacionalidad portuguesa. ¿Qué se necesita para aplicar para la nacionalidad portuguesa? Efectivamente, ya culminó el proceso con España. De hecho, ahorita hay una extensión de plazo, pero esta es más que nada para aquellos que ya hayan iniciado su proceso y que esté en un término administrativo y en algunos casos judicial de revisión para el otorgamiento final del documento. No estoy del todo cierto, y es mi convicción, de que España probablemente vuelva a abrirlo porque tuvo una demanda impresionante de casos, probablemente modificará las reglas, pero me parece muy sensato que el país vuelva a abrir esta posibilidad porque le resulta beneficioso indudablemente tener más gente en sus filas y que pueda de alguna manera poder tener una fortaleza mayor también en la comunidad por tener una mayor cantidad de ciudadanos portadores del documento de identidad. Pero yendo hacia el tema muy claro de Portugal, Portugal entró un poco tiempo después que España, pero siempre con la misma intención. Pareciera ser que estamos viviendo la época de la Inquisición, pero a la inversa. Ahora es la invitación a formar parte. Y si bien España fue primera en la expulsión y después Portugal, bueno, España fue primera en la invitación a la obtención del pasaporte y ahora Portugal resulta ser segunda. Y esta invitación no la hacen sin requisitos. Son mucho más estrictos los portugueses que los españoles y han pedido cosas como el hecho de que muestren su ascendencia hispana no basta, sino que parte de su línea hispana debe de pasar por Portugal. Y es probable que muchos pasaron por Portugal. Si aquí me permites, May, quisiera hacer un recuento histórico de que la expulsión de 1492 sí contrajo la salida de muchos judíos. Algunos números hablan de centenares de miles, otros son un poco más pretenciosos y hablan de millones de personas. Cualquiera que sea la cifra, el 80% decidió irse al este o al norte de España. De tal manera que emigraron ya sea a Inglaterra o a Holanda, algunos a Suiza, y la gran mayoría se fueron a Italia para después ir a Grecia y a Turquía.
Pero un 20% de la masa crítica, cualquiera que ésta sea, vuelvo a lo mismo, centenares de miles o de millones, un 20% de esta masa cruzó la frontera desde España hacia Portugal. Se fueron hacia el oeste. Documentación, muy poca. La estancia de los judíos en Portugal fue escasamente 5 años. La posibilidad de estar asentados en esa zona era magra realmente, considerando que en tan poco tiempo ni siquiera pudieron enraizarse. Sin embargo, estuvieron y dejaron algo de huella y pasaron por algunas ciudades que son indicativas de que esas familias españolas tuvieron que ver con Portugal. Y lo mismo sucedió a la inversa. Hay familias notoriamente hispanas que tienen raíces portuguesas. Si bien su familia, los descendientes de esa familia, solo pasaron por España, el hecho de tener en la ascendencia a familiares portugueses le permite un poquito más fácil abrir las puertas a los pasaportes portugueses. ¿Qué sucede en Portugal? Y perdona que me extienda un poco más en esto, pero es importante. ¿Perdón? Es interesante. Muchas gracias. En Portugal hay prácticamente 2 instancias en las cuales se puede tramitar el pasaporte. Instancias geográficas. Una es Lisboa y la otra es Oporto. ¿Y por qué se abrieron 2? Uno se cuestionaría. En Lisboa se atienden casos de personas genuinamente, y por favor no quiero sonar racista, es una manera de expresarlo, genuinamente judías. Esto es, de quien no se duda, ni de quien se dispute su origen judío. En el caso de los de Oporto, son los descendientes de los mal llamados marranos o anusim, que con el paso de las generaciones no son judíos, y entonces tienen que demostrar su ascendencia y también tendrían que demostrar un claro origen sefardí. No bastaría con ser hispanos o lusitanos. Es por eso que han sido más estrictos en Portugal. Los expedientes los piden con mucha claridad, inclusive con una determinada extensión de hojas, para evitar hacer de estos libros interminables que contengan más recuentos novelescos que datos históricos contundentes. Y en esto intervienes tú, Alejandro, porque eres experto en genealogía y análisis de apellidos. Efectivamente, tengo la oportunidad de hacerlo y extiendo cartas de origen sefardí, cartas genealógicas de origen sefardí, que están debidamente sustentadas por la institución que represento y que se instituye, por así decirlo, como la instancia lógica que pueda acudir hacia las instancias portuguesas, toda vez de que es un centro de documentación que contiene el acervo más grande en América Latina de información sobre judíos. Ese es por un lado. Por otro lado, también tengo una página web que es importante que pueda la gente poder acceder a ella. No sé si puedo compartirte en este momento la página, pero se llama elorigendetuapellido.com. Estoy tratando de verla, pero bueno, si no la podemos, se llama elorigendetuapellido.com. Muy sencillo. Ahí puede uno entrar y hacer la solicitud al nivel que uno quiera de la investigación. Desde una investigación básica donde nada más quiero saber de dónde viene mi apellido, cosa que es perfectamente válida para aquella persona que no quiera llegar a más allá de esta investigación, pero también aquel que quiera la carta genealógica que te estoy comentando, el que quiera también el certificado de origen portugués, que también resulta ser importantísimo, y sumados a estos 2 documentos también extiendo una línea de descendencia. Si bien la carta de origen genealógico habla de una línea de ascendencia y se apoya con documentos históricos, también puede llegarse a apoyar con otro tipo de documentos auxiliares que vienen a demostrar el origen de esta persona. Entonces,
el tema de la actividad genealógica se está tornando en un auxiliar definitivo, en un brazo muy formal para la obtención de las nacionalidades. Yo quiero quizás aplicar para el pasaporte o me interesa saber si tengo origen judío. ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que investigar? ¿Qué te tengo que llevar? Sí, investigar lo básico, pero sí lo fundamental. Necesito saber tu nombre completo, necesito saber el lugar y tu fecha de nacimiento, y de igual manera el de tus padres y también de abuelos, si te es posible, y todo aquello que me puedas dar hacia arriba. Evidentemente, mi trabajo es buscar generaciones más arriba de las que en condiciones normales tú tienes alcance. A partir de este análisis, yo podré decirte el análisis previo, como lo piden todos los despachos que manejan esta situación. El análisis previo me podrá determinar si tienes origen o posibilidades de origen judaico o no. Hasta ahí llegaría mi primera parte de la investigación. Pero si se encuentra esa línea y si se puede esta llegar a explorar, pues indudablemente de ahí puedo yo partir y empezar a documentarlo con todos los métodos de investigación que tengo para poder fortalecer tu caso, armar un árbol genealógico que fortalezca el caso. Ya tenido este árbol genealógico, ahora hay que darle sustento documental. Y este sustento documental, a veces, pues no hay suficientes actas de nacimiento, no hay todas las partidas, inclusive las partidas eclesiásticas son importantes porque generaciones arriba me llevarán a ver en qué momento pasaron de ser judíos a ser, en condiciones normales, cristianos o católicos. Pero cada uno de los documentos que vamos a ir obteniendo es porque la persona que nos proporcionó el dato de origen es la misma que va a ir pudiendo encadenar con las demás generaciones a las que no tenga acceso, con la información que originalmente me dé. Si adicionalmente a ello me da partidas de nacimiento, partidas de bautismales, si me puede dar actas de matrimonio y hasta de defunción de sus parientes más inmediatos, inclusive hasta pasaportes, esos datos que para algunos no son más que documentos y hay que dejarlos en un cajón, créanme, May, que para los geneálogos es oro molido. Qué barbaridad. ¿Quién pensaría, no? Que de repente todos esos documentos que tenemos botados por ahí puedan llegar a ser fundamentales Sí, para, sí. para determinar el apellido. Ahora, hablemos de los apellidos judíos. ¿Qué es lo que hace judío un apellido, si tal cosa existe, no? Es simpática esta pregunta porque cada vez que me la realizan, la respuesta es un tanto antagónica a la propia pregunta. No existen los apellidos judíos. Y eso es algo difícil de creer. ¿Cómo es posible? Si May Zambra es judía, pues Zambra es un apellido judío. Si Alejandro Rubinstein es judío, pues Rubinstein es un apellido judío. Pero resulta ser que los apellidos, si algo son no judíos. Los judíos usamos apellidos, empleamos apellidos, pero carecemos de apellidos. Por disposición bíblica, podemos ser muy claros y decir que nosotros, al ser, hay un versículo que dice que, y seréis ustedes para mí, son palabras de Dios, que dice que seréis ustedes para mí un reinado de sacerdotes y un pueblo distinto, diverso. Y ser un reinado de sacerdotes tiene muchas explicaciones. En pocas palabras es darle un ejemplo a la humanidad de nuestra manera de ser. Pero la segunda parte es la que es todavía más interesante. Por el hecho de ser un pueblo distinto, hace que si los otros pueblos adoptan apellidos, tú, judío, no lo puedes adoptar. Y por eso hemos, por muchas generaciones, utilizado las fórmulas de patronímicos, esto es, los nombres que derivan del padre. Y así es como, en muchos casos y en varias ramas de las comunidades judías en el mundo, cuando somos llamados hacia un acto público de la religión,
nos llaman no por nuestro nombre común, nunca me llaman por Alejandro Rubinstein, me llaman por el nombre que me corresponde acorde al rito o acorde al pueblo de Israel. El hecho de que empleemos apellidos, y ahora sí entrando más en el contexto histórico, nos hace que nos remontemos a las épocas más antiguas en las cuales hay registro de que los judíos adoptaron fórmulas. Y claro, empezaron por las fórmulas patronímicas, modificadas, pero eran fórmulas patronímicas. A partir del siglo XI es a donde tenemos los primeros destellos de el uso de estos apellidos, y efectivamente es en la zona de España, en la península ibérica, es donde empezamos a encontrar sobre todo lo que llamaríamos hoy, el vocablo que lo utilizamos con mucha frecuencia, tropicalizado. Bueno, se tropicalizaron los nombres judíos y se hispanizaron de alguna manera para entrar en el complejo de la sociedad que estaba en pleno manejo de los musulmanes. Y cuando estaban los musulmanes en ese país, pues se permitía que los judíos y los árabes utilizaran sus fórmulas patronímicas de manera muy abierta. Ya cuando inicia el proceso de la reconquista, los judíos empiezan a adoptar fórmulas ya más generales y con una tendencia hispana, abandonan la costumbre morisca y se empiezan a acuñar nombres que son comúnmente utilizados por judíos, pero no son apellidos de judíos. ¿Y por qué? Les voy a dar un ejemplo. El apellido Sevilla significa que es un apellido que corresponde a una ciudad sureña de España. Bueno, pues sí, efectivamente. ¿Y que todos los Sevillas son judíos? La respuesta es sí y no. Ni todos son judíos, ni ninguno es judío. Pueden haber judíos con el apellido Sevilla, pero también los hay los que no. Esto nos viene a demostrar que los apellidos como tales no son un indicio absoluto de ser judío, pero sí nos permiten jalar este hilo para que en la investigación genealógica podamos llegar hacia donde tenemos que llegar. Si bien, como lo he comentado, el apellido como tal no es una garantía de judaísmo, aquí no estamos buscando, sobre todo en el tema de hoy, que es las nacionalidades, lo último que nos preocupa es que la persona sea judía. De hecho, las personas que me han pedido investigaciones, casi todos me han dicho, lo último que quiero es ser judío. Yo estoy muy convencido de mi fe y no quiero cambiar de ella, pero sí quiero reconocer en mi antecedente el ser sefardí. Y el ser sefardí no implica ser judío, implica que su antecesor fue judío y que conformó parte de la sociedad, por el país que buscan, la sociedad hispana o la sociedad portuguesa. Claro que hay sefardíes de otros países, pero esos ya son posteriores. Ellos eran los judíos, su descendencia no es la judía y por lo tanto quien nos viene a solicitar y que lo apoyemos en la investigación genealógica tampoco lo es ni lo pretende. No estamos tratando de hacer aquí conversiones religiosas de nadie. Estamos tratando de encontrar nexos históricos de un judaísmo como antecedente a una persona que lo sea o lo deje de ser, pero que pueda permitirle la obtención de un pasaporte. Así pues, no hay apellidos judíos, pero sí los usamos. ¿Y qué porcentaje de éxito han tenido las personas que han buscado estos pasaportes? Pues mira, aquí sí depende de la riqueza de tu árbol. Hay veces en que me traen casos que pareciesen ser contundentes y cuando vas buscando 6, 8, 10 generaciones y no encuentras francamente origen judío, pues te das de golpes contra la pared y dices, bueno, ni modo, tengo que decirle a esta persona que no hay traza alguna. La única manera de sí poderlo encontrar y de tener éxito es no confiar únicamente en el árbol genealógico. Tienes que acudir invariablemente a la historia y ver cómo se cruza algún apellido o algún nombre con algún antecedente posiblemente judío. Si no lo haces,
simplemente te vas a encontrar con un caso que dices, no, directamente no hay nada que me diga que haya sido judío. Pero si te vas a análisis histórico, si te vas a documentos de la época, y si empiezas a ver que hubo inclusive correspondencia que te indica el posible judaísmo, como lo ha sido demostrado en algunos casos de personas cuyos apellidos hoy son tan comunes como decir Alcocer o Pérez. Estos apellidos pudieron tener contacto con el judaísmo. El apellido Sosa es un apellido que tiene muchísimo contacto con el judaísmo, pero no todos los Sosas son judíos. Entonces, la posibilidad del éxito está en la fortaleza de tu árbol genealógico. Es que qué interesante. ¿Ser judío es garantía de recibirlo? No necesariamente. Yo soy judío de origen ashkenazí, lo cual me hace judío de la Europa central u oriental. Mi acercamiento a España fue las veces que he tenido la fortuna de ir ahí y a visitarlo, pero no tengo ningún antecedente que yo sepa que corre en mis venas sobre el sefaradismo, de tal manera que si a mí se me ocurre hacer ese trámite, tenlo por cierto, no como geneálogo, como cualquier ser humano, que no voy a tener éxito. La posibilidad de sí obtenerlo es las personas que sí tienen, sobre todo, y volvemos, al que tiene el apellido de origen hispano, es un hilo que muy fácilmente puede tramar hacia un antecedente. Tú, por ejemplo, tendrías más posibilidad de recibir el polaco, ¿no? Naturalmente, ¿No? si mi padre nació en Polonia, por lo tanto yo podría obtenerlo. Alejandro, durante todos esos años que has estado analizando miles de apellidos, probablemente has de haber tenido experiencias insólitas, cosas extrañas que te hayan pasado. ¿Te gustaría compartir con nosotros Sí, algunas sí, de ellas? claro, por supuesto. Mira, una que no tiene que ver con este tema es el haber encontrado un apellido que se convirtió en mi predilecto en cuanto a las investigaciones. Es un apellido de origen checoslovaco que se expresa así, Vesprosvani. Y ese apellido me hace decir que tiene de interesante. Es que la traducción de esa voz en el idioma checo significa sin apellido. Ah, Es el apellido sin apellido. Es una voz muy interesante. Pero otra cosa que sí me gustaría compartirte es de estas investigaciones. No hace mucho llegó conmigo una familia entera pidiéndome que les investigara su origen. Y me traían 16, 18 generaciones arriba, toda una investigación que ellos ya habían hecho bastante bien formalizada. Y llegaban hacia un judío de nombre Isaac Abenakar. Y efectivamente lo documentaron muy bien y lo comprobé. Pero me parecía pobre ese árbol genealógico y necesitábamos fortalecerlo. Empezamos a correr líneas y buscamos por todas las ramales, no solo de manera vertical, sino también de manera horizontal, transversal inclusive, y empezamos a a ver cómo encontrar, es horizontal y transversal. sí, horizontal es entre hermanos, primos, tíos, y luego lo vamos subiendo transversal cuando son las familias políticas. Entonces, en vez de hacer un árbol que es un solo tronco y unos pequeños ramales, hacemos un gran árbol con muchas ramas que sea muy frondoso. Y esto nos vino a dar que esta familia tenía entre sus orígenes transversales el haber sido descendientes de Hernán Cortés, el conquistador de México. Wow. Por otro lado, tenían y tienen el origen de ser descendientes de una relación ilegítima de Fernando II de Trastámara, uno de los reyes de España. Pero también tenían, desde el lado judío, no solo el caso de Isaac Abenakar, sino que también tenían el lado de ser descendientes de la familia de la caballería. Es una familia altamente documentada en cuanto a su judaísmo y de tener una relación con la familia Arias Dávila, que se cruzan en muchas ramas de su árbol genealógico. Los Arias Dávila, valga, el solo poner ese apellido en cualquier
árbol genealógico es garantía de antecedentes sefardí. Pero de los de la caballería también, y tal vez con más fortaleza. Porque si tú subes muchas generaciones, en el caso de los de la caballería, vas a encontrar en un momento en que no usaron ese apellido y entonces utilizaban únicamente el nombre, hijo del padre, como es la manera judía de expresarse, y ponían también a su lado el linaje. Y su linaje, en el pueblo judío tenemos 3 niveles de linaje, que son los coanitas, que son los sacerdotes, los levitas, que son los ministros, y el pueblo de Israel, que es la tercera base, la base más fuerte de la sociedad judía. Pues los de la caballería descendían de un alevi, un levita, y este levita, logré documentar hasta el siglo XI su ascendencia, del cual de él se reputa, no hay prueba documentada, pero se reputa que entre sus antecesores tenía al profeta Samuel, que era levita. ¡Wow! Y arriba de él entonces tendría automáticamente al cuarto hijo del profeta, del patriarca Jacob, que fue Leví, perdón, el tercero, no el cuarto, y por lo tanto, si Leví es el hijo de Jacob y Jacob es el tercer patriarca, podríamos llegar hasta el primer judío de la humanidad. Así de fuerte es el caso de esta familia. No, pues. Ellos Tiene ya no hay toda la nada que pena. disputarles, ¿no? Evidentemente. Es una de muchas anécdotas que hay. Pues qué interesante todo eso, Alejandro. ¿Tú crees que historia es destino? Más que historia es destino, historia es un recurso al que hay que acudir. Si no acudimos a ella, nuestro destino es endeble. El destino lo construye el hombre, pero también con su experiencia del pasado. Si oblitera, si borra, si olvida a la historia, lo más seguro es que esté condenado a repetir los mismos errores, como George Santayana lo ha acuñado. Más que historia es destino, nosotros forjamos el destino que marca la historia. Pero podemos evitar cometer los errores que han cometido nuestros antepasados. Indudablemente, pero la humanidad es tan necia que viene a repetir los errores como lo hemos visto al paso de los siglos. Y creo que desafortunadamente volveremos a lo mismo. Pues muchas gracias, Alejandro, por esta apasionante entrevista. Y pues seguimos, te vamos a seguir en tu página, el origen de tu apellido.com. Te vamos a seguir en Enlace Judío también con estos análisis tan interesantes. Y no nos queda más que darte las gracias y felicitarte por tanto acervo que has ido acumulando durante tus estudios, durante tus investigaciones. Muchas gracias, May. Ha sido un placer. Gracias.